Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando a través de su señal de Radio Católica El Esplendor de la Verdad, 105.3. Como todos los lunes, estamos aquí en esta su radio, acompañándolo su hermano, el seminarista Walter Francisco Fajardo. Igualmente en controles nuestro hermano Francisco Ortiz. Enviamos cordiales saludos a todas las personas que nos reportan fiel sintonía, especialmente a aquellas que nos están llamando para siempre enviarnos sus saludos motivacionales y sus palabras de aliento. También a ellos les hacemos llegar nuestro cordial saludo y de manera especial queremos saludar a aquellos que desde su negocio están evangelizando, escuchando esta radio, a los hermanos taxistas que siempre evangelizan a sus pasajeros, escuchando Radio Católica, este programa Creo, Señor, yo creo. Saludo de manera especial a nuestros hermanos de la comunidad del Regadío que nos están reportando sintonía. Recuerden que igualmente usted nos puede escuchar a través de nuestra página web www.radiocatólicaelesplendordelaverdad.net. También nos puede usted escribir a nuestro Facebook, El Esplendor de la Verdad. Recordándoles que también este programa tiene su fanpage en Facebook, Creo, Señor, yo creo, y un canal de YouTube con el mismo nombre, donde usted luego podrá descargar en video, en audio, el programa que está escuchando hoy al aire. Hermanos, pues queremos entrar en materia. Hemos venido tocando ya diversos temas respecto a la Escritura, a la divina revelación, y queremos ir entrando cada vez más profundo en este tema de las Sagradas Escrituras. Recuerden tener siempre a mano papel y lápiz para poder anotar cualquier información que usted considere relevante o que necesite ser profundizada con el tiempo. Hoy vamos a hablar un poco acerca de este grave error que nuestros hermanos separados tienen respecto a las Sagradas Escrituras. Y es el no saber diferenciar lo que como cristianos debemos nosotros llevar a práctica en nuestra vida de fe respecto a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Porque hemos visto cómo hoy incluso esta forma de comportamiento se ha colado dentro de la Iglesia Católica, donde los miembros de nuestra iglesia, aquellos que se llaman cristianos, están tratando nuevamente de sumergir su vida en un estilo de práctica de fe contraria al deseo de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero con esto? Muchos cristianos se están volviendo a las prácticas veterotestamentarias porque no hay un estudio correcto de las Sagradas Escrituras, porque no hay una claridad en la interpretación de los textos sagrados. Entonces tenemos muchas personas que están volviendo a las prácticas del Antiguo Testamento, a la observancia del día sábado, a la observancia de la circuncisión, a la observancia del diezmo, a la observancia de un montón de preceptos que para los que nos llamamos cristianos ya no tienen ningún sentido. Ya no lo tienen, hermanos. El problema es que descontextualizamos el texto. Es decir, no sabemos tomar la palabra en el contexto en el cual fue dicha y para quienes fue dicha. Porque si yo tomo la circuncisión, por ejemplo, que es un precepto para el pueblo judío,
un rito que les hacía pertenecer al pueblo judío, al pueblo de Israel, lo tomo para quererlo volver un signo, un rito de pertenencia al nuevo pueblo de Dios, como un signo de adhesión a la fe en Jesucristo, yo estaría errando. Porque no es eso lo que nos corresponde vivir. Vamos a aclarar un poco más esto. Respecto al Antiguo Testamento. Para el pueblo judío, el Antiguo Testamento, la ley sobre todo, era todo. Era lo que necesitaban para conocer a Dios, para vivir según lo que Él estaba pidiendo como Señor del pueblo de Israel. Era al mismo tiempo la manifestación de la voluntad de Dios y la expresión de su propia cultura e historia. Era un poema nacional. En la ley, los judíos pensaban encontrar la vida, como lo dice el libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículo 13, o también lo menciona el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Estoy tomando estas palabras del capítulo 6 del libro Diálogo con los Protestantes, tercera edición, del padre Flaviano Amatuli, para aquellos que les gusta también anotar la bibliografía para conseguir estos libros y profundizar estas temáticas. Para nosotros, la Torá, la ley del Antiguo Testamento, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros los cristianos tenemos el Nuevo Testamento. Y es que aquí yo quiero aclararle algo, hermanos. La ley vino a los hombres, al pueblo de Israel, por el mediador llamado Moisés. Moisés es el mediador de la antigua alianza. Nosotros en Jesucristo, como miembros de su iglesia, vivimos bajo una nueva alianza, un nuevo pacto eterno, único y necesario para la salvación. Y dice la Escritura que este único mediador entre Dios y los hombres, el mediador de este pacto nuevo, de esta alianza nueva, es Jesucristo. Aquí aclaro esto, porque más adelante, cuando entremos a la cuestión de los santos, al tema de los santos y la intercesión de los santos, va a aparecer este famoso texto como una queja de nuestros hermanos separados para decir que nosotros no podemos invocar la intercesión de los santos. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, dice. Solo Él puede hablar ante el Padre por nosotros. Recuerden que cuando la Escritura está diciendo mediador entre Dios y los hombres, está haciendo mención de Jesucristo como mediador de la nueva alianza. En la antigua alianza Moisés era el mediador. En la nueva alianza Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero mediador del nuevo pacto. Esto no quita la capacidad de intercesión que tienen los santos o que tenemos nosotros los hermanos que peregrinamos en la iglesia peregrina, de orar los unos por los otros. Eso lo vamos a ver más adelante, pero queremos dejar claro esto. Hay una antigua ley cuyo mediador es Moisés, recibiendo esta alianza, esta berit entre el pueblo y Dios en el monte Horeb. Y hay una nueva ley, un nuevo pacto, una nueva alianza hecha en la sangre de Jesucristo nuestro Redentor. Esa nueva y eterna alianza se nos presenta a nosotros como nueva y definitiva, teniendo por único mediador de esa alianza entre Dios y los hombres a Jesucristo el Señor. Entonces esto lo tenemos que tener claro para entender el porqué, la razón de la división de la Escritura en dos testamentos. Porque Cristo es el que pone el punto y aparte. Es el que abre un nuevo capítulo en la historia de la salvación. Él es el Mesías. Algo nuevo trae el Señor. Entonces está la antigua alianza, que está desde Moisés hasta Cristo. Y está la nueva alianza desde Cristo hasta nuestros tiempos, que sigue y sigue hasta el cumplimiento y la consumación de los tiempos. Vivimos bajo esa nueva alianza que encuentra en Cristo su razón de ser. Por ende, hermanos, no podemos vivir sujetos al Antiguo Testamento como muchos hermanos separados lo quieren hacer. Nosotros tenemos que tener esa claridad.
No con esto estamos diciendo que el Antiguo Testamento no tiene valor, pero sí queremos hacerles ver cuál es el verdadero sentido. Vamos a irnos entonces a una pausa para que al regresar podamos profundizar un poco más esto que estamos mencionando y vamos a ver algunos textos bíblicos que nos den claridad también respecto a esta superación de una vida de fe encerrada en los preceptos de la ley, superación que hecha por la gracia que Jesucristo nuestro Señor nos ha traído. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso de lo abstracto, y en el ecran se estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca, y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anás, Caifás y Judas, entre Herodes y Pilato. Y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca, quiero que quede claro. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Creo, Señor, yo creo. Estamos abordando esta temática acerca del Antiguo Testamento y cómo debe ser vista por nosotros los cristianos, especialmente los cristianos católicos, la verdadera religión fundada por nuestro amado Señor. Para nosotros los católicos no basta decir, está escrito en la Biblia, para vernos obligados a practicar algo. ¿Cómo hacer nuestros hermanos separados? Es que la Biblia dice. La cuestión es, ¿dónde lo dice? ¿Lo dice en el Antiguo Testamento o lo dice en el Nuevo Testamento? ¿Dónde se encuentra esa enseñanza? Porque nosotros como cristianos pertenecemos al pueblo del Testamento nuevo y eterno, la alianza nueva y eterna, hecha por Cristo en su sangre. No a la antigua alianza. Nuestro mediador es Jesucristo, no Moisés. Ciertamente la ley se recibió por él, pero la ley preparaba el camino para el advenimiento de la vida de fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento representa una superación con respecto a las costumbres y religiones de la época. Eso lo tenemos claro. Existía el paganismo. En el paganismo, muchas prácticas desordenadas, hablando en el campo social, en el campo moral, y también a nivel espiritual, la creencia politeísta. Eso era lo que estaba en boga. Cada vez que Dios interviene, lo hace para elevar al hombre. Por lo tanto, toda la acción de Dios es en favor de su pueblo y es para transformar sus costumbres en una obra de continua educación. Los escritos del Antiguo Testamento son un reflejo de esta actividad educadora de Dios, de la pedagogía divina. Expresan la manera en que Dios enseña a su pueblo. Miremos un ejemplo, la famosa ley del talión, aquella que recoge el libro de Levítico 24, 17 al 22. Levítico 24, 17 al 22. La que dice ojo por ojo, diente por diente, famosa ley del talión. Una ley que ante nuestros ojos hoy pareciera bárbara, una ley de la venganza. Pero esta ley no quiere inculcar la venganza como norma. Simplemente esta ley estaba regulando la venganza. Es decir, porque si en un incidente venía y yo te golpeaba un dedo y te quebraba el dedo,
Vos a veces podías venir en desquite, me agarrabas a garrotazo y me quebrabas los dedos, las manos, la cara, todo lo que hubieras podido quebrarme. La ley del talión decía no. Si fue un dedo el que te quebró, bueno, y vos querés vengarte, tenés derecho, lo más, a quebrarle un dedo también, pero no agarrarlo y desbaratarlo completo. Entonces la ley del talión normaba la venganza para que no fuera excesiva. Entonces Dios, a través de esta ley, iba dando una nueva pedagogía al pueblo para superar costumbres barbáricas, costumbres paganas. Entonces se muestra un progreso gracias a la ley que Dios da a un pueblo. Da a un pueblo. La ley del talión dice en resumen, tú a lo sumo puedes hacer al adversario el mismo daño que él te hizo a ti, si lo quieres. Si le haces un daño más grande, tienes que responder por ello. Eso es lo que dice en resumen la ley del talión. Otro ejemplo, ¿cuántos dioses hay? La Escritura, en la revelación de Dios, nos responde, existe un solo Dios. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Para los paganos existían varios dioses, el politeísmo. Entonces vemos cómo la ley sí da un aporte al hombre, sobre todo al hombre del Antiguo Testamento, porque representa esa superación de la mentalidad pagana, de las costumbres paganas, ahora ya a una nueva relación con Dios, donde Él mismo se va dando a conocer y nos va dando a conocer lo que Él quiere de nosotros. Pero al mismo tiempo tenemos que aclarar que ahora el Antiguo Testamento es inferior respecto al Nuevo, porque así como el Antiguo presenta una superación del paganismo, también el Nuevo representa una superación del Antiguo Testamento. En realidad, el Nuevo Testamento enseña que no solo no hay que hacer al adversario un daño más grande que el que él recibió, sino que hay que perdonarle y amarlo, imitando a Dios. Recuerden el famoso Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña de nuestro Señor. Podemos revisar estas palabras en Mateo 5, versículos del 38 al 48. Mateo 5, 38, 48, y también en paralelo con Lucas 6, 27, 31. Lucas 6, 27, 31. Entonces vemos ahora una superación. Ya no solo te está diciendo la ley del talión, bueno, no hagas al adversario más daño del debido, sino que viene ahora Jesucristo e infunde en el corazón del hombre la ley del amor. A ese que te dañó, a ese que te golpeó, ámalo, ora por él, perdónalo. Hay una superación, porque viene la plenitud de la ley, la plenitud de la revelación en la persona de Cristo. Entonces, aquella ley que ya se estaba recibiendo viene a alcanzar su perfección en la persona de nuestro amado Señor. Por lo que se refiere a la verdad sobre Dios, con el Nuevo Testamento, se aclara que se trata del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que son un solo Dios. Un solo Dios. Entonces, aquí, por ejemplo, esto nos da a nosotros claridad de que la visión de los testigos de Jehová es una visión errada, donde miran que Dios únicamente es Jehová, que Jesucristo no es Dios, sino que incluso llegan a decir ellos que es San Miguel Arcángel. Es decir, ni siquiera piensan que es un hombre como tal, sino que es San Miguel Arcángel, y que el Espíritu Santo para ellos es un poder. No, la Escritura en el Nuevo Testamento nos está enseñando con mucha claridad por todas partes que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, esta revelación alcanza su plenitud en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se tenía esta claridad. Se miraba a Dios como tal, un único Dios, pero que no era Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino simplemente Dios. El Nuevo Testamento nos revela a un Dios que es Padre, el Abba, que envía a su Hijo, como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que por amor envió a su Hijo. Se muestra que tiene un Hijo. Este Hijo nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, el Padre y yo somos uno. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 nos dice que el Hijo, que es la palabra eterna del Padre, que estaba junto a Dios, era Dios, esta palabra era Dios. Por tanto, que uno es el Padre, uno es el Hijo, uno es el Espíritu Santo, pero que los tres son distintos, siendo consubstanciales un solo Dios.
Esto está contenido en el Nuevo Testamento. Entonces hay una superación a la manera de ver a Dios que decía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento realmente interioriza y supera al Antiguo. Ya hemos visto cómo de por sí el Antiguo Testamento es una superación de la mentalidad y las costumbres de la época. Por ejemplo, los antiguos pensaban que había dos clases de personas: animales y cosas. Las que pertenecían a Dios, las que eran sagradas, y las que no pertenecían a Dios, las que eran profanas. Las primeras eran consideradas puras, las cosas puras, o santas. Las segundas eran consideradas impuras, es decir, que llevaban alguna mancha, algún pecado, en el sentido de que no podían servir para el culto. De esta forma de ver las cosas es donde se agarraron también los maniqueos para poder presentar su visión del mundo, donde habían cosas malas, todo lo que era materia era lo malo, pertenecía al Dios malo, y habían cosas buenas, todo lo que era espiritual pertenecía al Dios bueno. Entonces, esta forma de ver las cosas, lo puro, lo santo por un lado, y lo impuro, lo profano por otro. El Antiguo Testamento, la ley, tomó esta manera de pensar. Vemos el Levítico 8. Por ejemplo, la consagración de los sacerdotes. En Levítico 11, la distinción entre los animales puros e impuros. En Levítico 4, los pecados por ignorancia, etc. Vemos tantas citas del Antiguo Testamento que manifiestan esta manera de pensar. Una manera de pensar dualista. Por un lado, lo malo, lo impuro, y por otro lado, lo bueno, lo puro. Y el Antiguo Testamento trató de profundizar el concepto de pecado, aclarando que no se trata de algo puramente casual o relacionado con el culto. Entonces va entrando en esta mentalidad, pero la va superando. Con el Nuevo Testamento se aclara definitivamente que lo que hace impuro al hombre no es nada exterior, sino lo que sale del corazón. Lo dice Jesús en Marcos 7, 1, 23. Vemos que Jesús nos dice ante estas leyes de pureza extrema, donde el hombre no podía comer cualquier cosa, porque si era un chancho, entonces el chancho no lo podía comer porque era un animal impuro. Si aquel animal tenía la pezuña cortada, partida, entonces no lo podía comer porque era impuro. No, viene Jesús y dice, no, lo impuro no es lo que está afuera, sino lo que sale del corazón del hombre. Y con estas palabras hacía puras todas las cosas, todos los alimentos. Entonces hay una verdadera superación del Antiguo Testamento. Lo mismo por lo que se refiere a la sexualidad. Muchos pueblos primitivos ya rodeaban de respeto todo lo relacionado con el origen de la vida. El Antiguo Testamento, mediante ciertos ritos de purificación, indica el sentido sagrado de todo lo que se refiere al sexo. Podemos ver algunas citas bíblicas que nos iluminan al respecto, es decir, nos dan luces de cómo era la mentalidad de la época de las personas que vivían según el Antiguo Testamento. Miramos, por ejemplo, Levítico 12 del 1 al 8. Levíticos 15 del 1 al 33. Con el Nuevo Testamento, todo se interioriza al tomar conciencia de nuestra dignidad como hijos de Dios y presentar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, botando así todas aquellas costumbres de purificación, costumbres incluso a las que se vio sometida nuestra Santísima Madre, la Virgen María, por ser del pueblo judío. Y hacemos en el Santo Rosario la meditación de la purificación de la Virgen María y la presentación del Niño Jesús en el templo, como ustedes bien lo saben. Pero en el Nuevo Testamento se nos ve ahora que nosotros hemos sido creados por Dios para ser ahora en Cristo una nueva creación, hijos de Dios, y que hemos recibido en el bautismo la efusión del Espíritu Santo que nos hace templo vivo de Dios, un templo puro, morada santa del Espíritu Santo, aunque con el pecado nos vamos nosotros contaminando. Entonces ya no se trata en el Nuevo Testamento de ritos de purificación, sino de luchar por tener una vida santa, evitando toda inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que nos está hablando Efesios 5:3? Ya se nos presenta a la persona como algo santo, que, como dijo Jesucristo, es lo que sale del corazón del hombre lo que lo hace impuro. Y cuando el hombre cede ante sus tentaciones, ante las inmoralidades, pues se está llenando de impurezas porque comete pecado. Esa es la visión que ahora trae el Nuevo Testamento, una superación. El amor entre los esposos encuentra en el amor de Cristo y su iglesia su modelo perfecto. Incluso vemos al hombre elevado
a este tipo de amor, un amor que ya no se miraba como antes, un amor egoísta, un amor para saciar las necesidades de la carne. Ahora hay una superación de la visión del amor esponsal. Ahora se refiere este amor a la forma en que Cristo ha amado a la iglesia. Efesios 5, 22, 33. Podemos leer la reflexión paulina al respecto. Llegando a este punto de madurez espiritual que nos ofrece el Nuevo Testamento para los cristianos, ¿me escuchan bien, hermanos separados? Ya caen todas las normas del Antiguo Testamento que se refieren al respeto que se le debe a la mujer, evitando relaciones sexuales durante la menstruación o después de haber dado a luz. Todas estas concepciones de impureza que según el Antiguo Testamento tenían que tenerse cuidado y observarse para no quedar también uno en impureza. El cristiano maduro no necesita de normas específicas para solucionar estos problemas, dejándose guiar únicamente por la ley del amor, donde encuentra la solución para cualquiera de estos conflictos. He aquí otro ejemplo de superación e interiorización del Nuevo Testamento. Estamos viendo esto que es de vital importancia, hermano, porque si no nos damos cuenta de esta superación, vamos a caer en los errores sectarios que nos quieren hacer retroceder en las cuestiones de fe, para practicar otra vez preceptos de la ley, que lo único que hace la ley es subyugarnos, quitando nuestra libertad, como lo va a decir el mismo apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. Todos los pueblos antiguos, por ejemplo, tenían ciertos lugares consagrados al culto. El Antiguo Testamento acepta esta idea y ciertamente la supera, proponiéndonos el templo de Jerusalén como un solo centro de culto, sino que también a través de los profetas se da una irradiación de la fe en el verdadero Dios, ya no solo quedando el culto reducido a un lugar específico, sino que también ya los profetas nos van haciendo entender el tipo de culto que Dios quiere. Cuando vamos a escuchar palabras, ¿verdad?, como aquellas: misericordia quiero y no sacrificio. Los profetas empiezan a dar luces sobre el culto verdadero que Dios quiere. Pero ahora llega el Nuevo Testamento y pone en segundo término todo lo que es material. Toda aquella matanza de animales en el templo para agradar a Dios, aquella quemadera de grasas en el templo para que ese aroma fuera agradable a Yahvé. No. Ahora lo que necesitamos para adorar verdaderamente a Dios es el poder del Espíritu Santo, que nos permite conocerlo y servirlo según la verdad. Recuerden lo que dice la Escritura: el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Podemos leer al respecto la cita de Juan capítulo 4, versículos 21 al 24. Juan 4, 21, 24. Para entender mejor este aspecto, es suficiente leer Mateo 5, 20 al 48. Mateo 5, 20 al 48, donde se ve cómo Cristo vino a traer una ley más perfecta, que interioriza y supera a la antigua ley. En este sentido, también hay que ver Mateo 5, 19, que parece aceptar todo el Antiguo Testamento, pero que manifiesta también esta superación. Hay que aceptarlo, pero visto a la luz del Nuevo Testamento, interiorizado y perfeccionado. Así como es, la ley del Antiguo Testamento no sirve para nosotros. Es más, teniendo el Nuevo Testamento, lo tenemos todo, puesto que todo lo valioso del Antiguo Testamento se encuentra recogido en el Nuevo Testamento, ya interiorizado y perfeccionado. Es distinta nuestra situación a la de los que vivieron antes de Cristo o durante el mismo tiempo de nuestro Señor. Ya nosotros vivimos la plenitud de la gracia, ya vivimos este nuevo y eterno testamento. Entonces, nosotros no podemos tener esa mentalidad de querer volvernos a someter a las cuestiones de la ley. Vamos a ir a una pausa y volvemos para poder comprender mejor esto que les estoy explicando. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, queridos hermanos, continuamos con nuestro tema, donde estamos viendo cómo se da una superación del Antiguo Testamento y la visión errada que tienen nuestros hermanos separados al respecto, que quieren seguir viviendo una ley que ya no debe regir al pueblo cristiano.
Ya nos dice lo que hemos leído del texto del Padre Matuli, que realmente todo lo bueno que necesitamos para nuestra práctica de fe, para nuestro crecimiento espiritual que contenía el Antiguo Testamento, ha sido tomado y expresado en el Nuevo Testamento de una manera superada. El Antiguo Testamento era una forma de religión provisoria para educar la conciencia del pueblo de Dios hasta que llegara Cristo. Miremos lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 26. Dice la Escritura: antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, que es la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Nos está diciendo que ya no vivimos bajo la ley, que la ley ha sido superada por la fe. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la ley preparaba el camino de la vida de la gracia, preparaba el camino de la vida de la fe, pero no podemos ahora estar sujetos a esa ley. La ley mata, dirá San Pablo. La ley del Antiguo Testamento se parece a una sirvienta que tiene poder sobre el niño solamente durante el camino para llegar al maestro. Al llegar al maestro, la sirvienta ya no tiene ningún poder sobre él. Pues bien, el maestro es Cristo. Él, como un nuevo Moisés, da una nueva ley. Mateo capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Recuerden el discurso de la montaña. Habéis oído decir tal y tal cosa, mas yo os digo. Cristo empieza como nuevo legista a darnos a nosotros la nueva y verdadera ley, la ley de gracia. El Antiguo Testamento presenta las sombras de la realidad que es Cristo Jesús. Miremos por ejemplo lo que nos dice Mateo 11:13, Colosenses 2:17, Hebreo 10:1, Juan 3:14-15 y Juan 6:49 y siguiente. Los sacrificios, las ofrendas, el sumo sacerdote, el maná, la serpiente del desierto, el mismo Moisés, gran caudillo y legislador, todo era sombra de la realidad que es Cristo. Todo esto. Jesucristo, por ejemplo, hablando de la serpiente de bronce levantada en el desierto, se atrevió a compararse con ella y dijo: así como la serpiente fue levantada en alto, así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado en alto para atraer a muchos hacia sí. Hablando en Juan capítulo 6 sobre el maná, vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero no fue Moisés quien les dio ese pan, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Jesús nos muestra cómo el Antiguo Testamento era realmente una preparación para el acontecimiento del Nuevo Testamento. La ley del Antiguo Testamento obligaba específicamente a los judíos que vivieron antes de Cristo. Al convertirse a Cristo, el judío ya no está obligado a cumplir toda la ley de Moisés, igual que nosotros que no somos judíos. Podemos ver una serie de citas que se las voy a dejar a ustedes para que las busquen. Por cuestión de tiempo no las puedo ver cada una. Tenemos Romanos 3:28 al 31. Romanos 3:28 al 31. Hechos 15:10. Hechos 15:10. Efesios 2:15. Efesios 2:15. Gálatas 4:4-5. Gálatas 4:4-5. Romanos 7:4. Y Hebreos 10:9. Todas estas citas muestran una superación. Nosotros no estamos obligados a cumplir la ley.
No, al contrario, dice Gálatas 5, para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida, que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuanto buscáis la justicia en la ley. Habéis caído en desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada. Porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Hermanos, qué hermosas palabras las que nos está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros ya no tenemos por qué vivir atados a la antigua ley, y nuestros hermanos separados quieren hacernos vivir la antigua ley. Y aquí dice Pablo algo claro: el que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Igualmente, para el que quiera cumplir cualquiera de los preceptos, por uno que quiera cumplir, está obligado a cumplir los otros. ¿A qué me refiero? Aquí quiero hacer una aclaración que tal vez caigo mal, pero lo tengo que decir. La presentación de los niños. La presentación de los niños en el templo es una burla al sacramento del bautismo. Sí, hermanos. Primero, la presentación en el templo era obligatoria para los judíos. Dice la ley de Moisés que todo varón primogénito debía ser presentado al Señor en el templo. Primero se nos está hablando que deben ser presentados varones, y de los varones los primogénitos. Es una ley, pero del pueblo judío. Dígame, usted hermano que me está escuchando, especialmente usted hermano separado, ¿de qué tribu es usted? ¿Usted es de la tribu de Leví? ¿Usted es de la tribu de Judá? ¿Usted es de la tribu de Benjamín? ¿De qué tribu? Usted no es judío. ¿Por qué quiere entonces irse a presentar en el templo? Es que nuestro divino maestro fue presentado en el templo. Sí, pero es que Jesús era judío. Jesús era de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Jesús era judío y por eso cumplía la ley, porque era judío. Él vino a cumplir la ley, a darle pleno cumplimiento. Pero nosotros no somos judíos. ¿Y qué pasa? Hoy muchas sectas de hermanos separados quieren hacer la presentación y hacen presentación en sus templos y presentan a todos los niños y también a las niñas, a las mujeres. Entonces quieren cumplir la ley y ni la cumplen bien, porque la ley obliga a presentar a los primogénitos. Y digo que es una burla al sacramento del bautismo, porque como ellos no bautizan niños, porque no comprenden lo que significa el bautismo según Cristo, que según Cristo no solo es para el perdón de los pecados, sino para efusión del Espíritu Santo, para incorporarte en la iglesia, para hacerte miembro del cuerpo de Cristo, para darte gracias, virtudes que vienen infundidas en el alma por el Santo Espíritu, para concederte la filiación divina, etcétera. Como no entienden el bautismo y lo reducen al perdón de los pecados, y en su ceguera de mente dicen que los niños no tienen pecado, olvidando lo que dice la carta a los romanos, que por un solo hombre que pecó todos somos pecadores, entonces ellos no aceptan el bautismo de niños. Y en cambio han puesto el equivalente, según ellos, en la presentación. Entonces los pastores protestantes que malinterpretan la escritura presentan niños. Se burlan del sacramento del bautismo en los niños. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué lo quiero hacer ver? Porque esta mala costumbre protestante, sectaria, se está pasando a nuestras iglesias. Muchas personas católicas que no están seguras de su fe van a las sectas y miran que el pastor presenta al niño, a la niña. ¡Ay, qué bonito lo que hizo el pastor! Después van a la iglesia católica y quieren que cuando nazca su hijo, el padrecito les presente a su hijo ante el Señor. Presente al niño. Padre, presénteme a mi hijo. Padre, presénteme a mi nieto. Y eso no es así. Y los padrecitos han caído en el error. Le están siguiendo el juego a la gente. Y los padrecitos ahí emocionados presentan a los niños. Y un aplauso porque estamos presentándole al Señor, a la fulanita, al sutanito. Es un error. Se está protestantizando la fe de la iglesia con esa actitud. Y muchos sacerdotes han caído en ese error, en la presentación de los niños. No es católico. Gracias a Dios me he encontrado yo con varios sacerdotes opuestos a esa práctica protestante dentro de la iglesia.
No presentan a los niños, porque el niño lo que tiene que hacer es bautizarse. Los papás tienen que bautizar a sus hijos lo más pronto posible para convertirlos en hijos de Dios y darle todo el tesoro de gracias que he mencionado. Pero no la presentación. Entonces, hermano, usted que me esté escuchando, no le vaya a pedir a su cura, al párroco, que presente a su niño en el templo. Esa costumbre es judía, usted no es judío, y si quiere vivir la presentación del niño, pues luego tiene que vivir sometido a toda la ley del Antiguo Testamento y va a tener que observar todo lo que el Antiguo Testamento dice, porque usted quiere tener un retroceso en su vida de fe. No se puede. Hermanos, esa costumbre no es cristiana. Usted, hermano separado que la está practicando la ley judía, de la cual ya no estamos obligados según lo que hemos leído en Gálatas capítulo 5, versículo 1 y siguientes. Vamos a una pausa y regresamos para finalizar con el último bloque del programa. Gracias por estar con nosotros, queridos hermanos, nuevamente para finalizar nuestro programa. Estamos viendo el error protestante de querer volver a las prácticas de la antigua ley. No podemos nosotros volver a ellas, lo hemos mencionado ya basándonos en los textos del Nuevo Testamento, especialmente a ese tipo de prácticas que quieren ahora protestantizar la fe católica. Usted no sea un católico protestantizado. Con esto de la presentación de los niños que hemos mencionado, por favor, evítelo. No es católico, es judío y ahora es protestantizado, revuelto en su fe de mala manera. Como les dije, la ley mandaba presentar a los primogénitos, los protestantes presentan, solo le falta presentar al gato, al perro y al chocollo en el templo. Hacen un revoluto que no está mandado en la ley. Nosotros no podemos volver a esa observancia, tampoco al sábado. Hoy existen iglesias sabatistas, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, observan el día sábado. Nosotros los cristianos sabemos la importancia de observar el día del Señor, pero que el día del Señor ahora no es el sábado, ha sido superado en el Nuevo Testamento por el día domingo. El primer día de la semana se convirtió en el día importante para nosotros. El día domingo, dies domini, día del Señor, eso es lo que significa domingo, día del Señor. Entonces nosotros los cristianos guardamos el día del Señor, que es el día domingo, no el sábado. Y muchos hermanos sectarios quieren volver a la práctica del sábado. Volver a la práctica del sábado, hay que observar todo lo que mandata para el sábado. No se podía caminar cierta distancia, no se podía encender fuego, no se podía cocinar, no se podían hacer muchas cosas. Si usted quiere observar el sábado, pues usted va a tener que volver a la ley de Moisés. Nosotros los cristianos vivimos según la ley de Cristo. La ley de nuestro Señor que superó todos esos preceptos que muchos ya eran preceptos humanos atribuidos a Dios para darle un fundamento espiritual, pero que realmente había sido formulados por los grupos que gobernaban al pueblo de Israel desde los preceptos de la ley, interpretándolas para el pueblo. Así que mucho cuidado, hermano católico, no se vaya usted judaizando. Hoy lo vemos en las sectas. Las sectas tienden a judaizarse. La cosa que se discutió en el Concilio de Jerusalén, que nos lo muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se dio el pleito por la circuncisión y el cumplimiento de la ley, que querían someter a algunos judíos convertidos en cristianos al resto de los cristianos. Esa discusión que se ve solucionada en el primer concilio de la iglesia, en el Concilio de Jerusalén, estamos viendo esa actitud judaizante en los sectarios de este tiempo, en la secta, que ahora hasta la bandera de Israel, la bandera del pueblo de Israel, la vemos colgadas en las sectas protestantes. Y yo les pregunto, ¿es que usted acaso es judío? ¿Usted nació como judío? No, hermano, y entonces, ¿por qué tiene colgada la bandera de Israel? Si la bandera del cristiano es la cruz, nos dice la Escritura. Ese es el signo del cristiano, la cruz. No la bandera de Israel, no la estrella de David. Entonces, hermanos separados, usted está confundido. Hay que aclararle estos errores a los hermanos separados. Y lo dice la Escritura. Leamos lo que dice la epístola a Tito en el capítulo 3, versículo 9. Yo creo que este texto se lo pasan por alto los pastores protestantes. Mire, escúchelo, hermano. Evita discusiones necias, genealogías, contiendas y disputas sobre la ley, porque son inútiles y vanas. Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que ese
está pervertido y peca, condenado por su propia sentencia. Amén y amén a esta palabra. Nosotros tenemos que advertirle a los sectarios sobre el error de volver a la ley y decírselo una y otra vez, pero ya después, 2, 3 veces, ya después la discusión se vuelve inútil. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Usted, hermano, muestre la superación que hay de la ley con el estado de gracia que nos propone ahora el nuevo pacto que nos manifiesta el Nuevo Testamento. Pero si esta persona no quiere hacer caso, tranquilo. Ya sabes que está pervertido, dice la Escritura, y que este hombre peca, condenado por su propia sentencia, por su propia boca, por el propio cumplimiento que él quiere vivir de una ley que trae muerte y no vida, según San Pablo en la carta a los Romanos. Entonces, hermanos, hay una superación del Antiguo Testamento. No querramos volver a ese tipo de práctica. Yo lo veo en las iglesias protestantes. Ya de repente ahora los protestantes se están vistiendo como judíos, como que fueran rabinos, se están dejando crecer los colochos, se están dejando crecer la barba, se ponen aquellos mantos de color blanco con azul como que ellos fueran judíos, están comprando la menorá, aquel candelabro de 9 brazos, están poniendo cuernos, hacen sonar cuernos y trompetas en sus templos, de viaje judaizado. Entonces no son cristianos, quieren ser israelitas, pues váyanse. Nieguen a Cristo como Mesías, porque el pueblo de Israel, al que ustedes aman tanto, hermanos separados, no ha aceptado a Jesucristo como su Mesías. Entonces usted quiere vivir una práctica de ley que niega a Jesucristo como Salvador, como único Mesías, como el Hijo del Padre. Usted quiere vivir engañado. No, hermano, usted como católico no puede tener en su vida práctica judaizante. ¿Qué vienen a decirle? Es que dice la Escritura que hay que observar el sábado. ¿Dónde lo dice? En el Antiguo Testamento. Ah, pues no es para nosotros. Como cristianos nos rige el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos dice que los apóstoles se reunían el primer día de la semana, día domingo, no sábado, para la fracción del pan, para perseverar en la enseñanza y para poner la vida de oración en común. Entonces, hermanos, no se dejen engañar. Ya vamos a entrar en el próximo programa a ver cuáles son los contenidos de la Sagrada Escritura y vamos luego a aterrizarla en estos errores que nuestros hermanos tienen al pensar en la formulación de la sola Escritura, que solo la Escritura es válida como regla de fe, o la sola fide, o solo la fe como válida en contraposición con la práctica de fe y obras que nos manda la Escritura. Vamos a ir derrumbando todos estos argumentos sectarios para poder tener una claridad en nuestra fe. Entonces, con este programa, ¿qué les queremos decir, hermanos? Hay una superación del Antiguo Testamento, hecha en el Nuevo Testamento, donde, sin despreciar lo bueno que el Antiguo Testamento nos da, los cristianos vivimos ahora bajo la ley de gracia y no bajo la ley como tal de la Torá, que nos obligaba a cumplir preceptos que al final hoy se traducen como preceptos de muerte y no de vida, vida que nos da en plenitud nuestro Señor Jesucristo. Bien, queridos hermanos, con esto llegamos al final de nuestro programa. Le agradecemos a Dios nuestro Señor el poder llegar hasta sus hogares. Gracias también a Estelevisión Radio 94.9 que está transmitiendo también este programa. Pronto también estará siendo transmitido en Condega, para que ustedes ya lo sepan, por otra radio hermana que va a transmitir este programa. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, también en su programa Creo Señor Yo Creo, y bajar estos videos y estos audios en YouTube para compartirlo con sus hermanos. Estuvo con ustedes el seminarista Walter Fajardo y su hermano servidor en controles, Francisco Ortiz. Gracias, que el Señor me los bendiga. Oren por nosotros para que Dios nos permita seguirle sirviendo, y recuerden que también este programa se está retransmitiendo los días sábados a las 7 de la mañana. Que el Señor les guarde. Bendiciones a todos ustedes. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, Yo Creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.